ordenamiento jurídico constitucional. Hay una frase clave en ese comunicado, que es la última frase del primer párrafo leído por el canciller, donde habla del rechazo de la UNASUR al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Sin embargo, estas palabras, esta frase, no aparecen en el comunicado publicado en el portal web oficial de la Unión de Naciones Suramericanas, www.unasursg.org. Y ante esta confusión, pues por supuesto nos llama la atención, el equipo de producción de Suma la Noticia habló con Ruth Silva, quien es la directora de comunicaciones del bloque regional en Quito, y nos aseguró que la única postura de la UNASUR es la que aparece en su página de internet, que es esta. Los Estados miembros de UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela, al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en esa nación y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad y los principios democráticos como pilares del proceso de integración regional. Los miembros de UNASUR reiteran su defensa del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones y resaltan asimismo la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada en forma pacífica por la vía democrática. En ese sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las diferencias dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Y insisto en esto, en que lo que no aparece en la página oficial de la UNASUR es quizás la clave o uno de los puntos más polémicos de ese comunicado, al decir que se rechaza el intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Washington a Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Desde Quito, Ecuador, está con nosotros Quinto Luca, ex embajador de Uruguay en UNASUR, Celac y Alba, ex vicecanciller de Ecuador, actualmente director de mediaciones del Observatorio Latinoamericano de Medios, de la CESPAL. Y está con nosotros Blasco Peñarrera, ex embajador de Ecuador ante la OEA y ex vicepresidente de Ecuador. Señores, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Señor Otero, quiero empezar con usted. ¿Puede haber una confusión de comunicados? Porque ¿cómo es que un canciller lee una cosa y en la página web oficial sale otra? Y no son simples palabras o sutilezas de cambio, sino, como le digo, una frase que esta mañana, al ser leída por el canciller Jagua, creó realmente un revuelo entre la oposición venezolana, entre los defensores de los derechos humanos. ¿Puede haber solo una confusión o qué ha pasado ahí? Buenas noches, Andrea. Un saludo y gracias por tenerme en el programa, igual que a toda la audiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Yo creo que acá hay dos problemas muy serios. El primero es la lectura o la interpretación que ha dado el canciller Jagua a un documento de UNASUR, que como todos sabemos es un documento negociado entre varios países y que siempre trata de decir lo menos posible, porque son documentos de consenso. Lo que ha hecho Jagua es añadirle o cambiar un par de palabras para mostrarlo como un apoyo sin mediación al gobierno de Venezuela, cosa que yo creo no es prudente y tampoco corresponde a la actividad diplomática el cambiar un comunicado. Y además lo hacen porque en Venezuela, todo el mundo sabe, no hay posibilidad de refutar lo que el gobierno dice, puesto que ya no hay medios independientes que tengan acceso al pueblo venezolano. Pero más allá de todo eso, lo más grave es que el comunicado de UNASUR, así como el de Mercosur, son comunicados de una gran debilidad, son comunicados burocráticos que no tocan el fondo del problema de lo que está sucediendo en Venezuela y que es la responsabilidad del gobierno en la destrucción de la democracia y de valores fundamentales como el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a oponerse a un gobierno y el derecho a manifestar pacíficamente. Sí. Y ese es el problema de fondo y esa es la consecuencia, la falta de respeto de esos valores democráticos ha sido la consecuencia del derramamiento de sangre y la violencia que ha sucedido en los últimos días. Sí, y es deplorable que estos
organismos latinoamericanos no se hayan pronunciado contra el verdadero responsable de este tema. Ya vamos a debatir sobre eso, señor Lucas, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que plantea el señor Otero, que hay un cambio intencional? Bueno, un saludo para usted, Andrea, un saludo cordial para todos los televidentes y las televidentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y un saludo para los panelistas. Bueno, yo creo que eso habría que preguntarle a la Cancillería venezolana y no prejuzgar. Cuando justamente, como decía el señor Otero, y he participado en varias de esas conversaciones, cuando se va a dar un comunicado de una instancia como UNASUR o Mercosur o cualquier instancia multilateral, esos comunicados se negocian y se conversan muchas veces, y a veces se dan muchas tachas en el comunicado, depende de quién lo plantee, y bueno, y se va tachando y se van corrigiendo. Aquí el error de lo que habla el canciller Jagua es esa frase, pero también en el comunicado de UNASUR dice enérgico rechazo y él dice firme rechazo. Enérgico rechazo es mucho más fuerte, pero en todo caso yo creo que lo más importante es que tanto UNASUR como Mercosur no es que están criticando o atacando a la oposición como oposición por ser oposición, sino a quienes realizaron hechos violentos dentro de la manifestación como oposición por ser oposición, sino a quienes realizaron hechos violentos dentro de las manifestaciones sociales y a los grupos que han provocado la violencia. Si nosotros vemos también, yo justamente estoy dedicado al Observatorio de Medios a nivel latinoamericano y a nivel sobre todo de Iberoamérica, si nosotros vemos cómo se ha cubierto los acontecimientos en Venezuela, vemos por ejemplo que hay diarios que están mostrando fotografías de represión en Chile contra los estudiantes o de represión en Egipto como fotografías sacadas de Venezuela. Entonces vemos que también se está echando leña al fuego de lo que puede ser este momento de enfrentamientos que se pueda estar viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, pero más y también allá hay canales censurados como NTN 24, señor Lucas. Sin duda, bueno, más allá de eso, yo creo que hay que poner justamente las cosas en su balanza y ver los dos lados. Sin lugar a dudas también lo que queda claro en el comunicado es que los gobiernos, más allá de las negociaciones que hayan tenido, dejan claramente un respaldo al gobierno de Venezuela porque lo dicen ahí tácitamente. Eso es lo que se desprende del comunicado. Ahora, señor Peñarrera, quisiera saber su opinión con lo que ha dicho el señor Lucas, que realmente pues no son cambios mayores, sino pues son comunicados consensuados, que pues puede haber sido un error. Sin embargo, yo quiero insistir en que en la mañana de hoy había un fuerte rechazo a esa expresión justamente, el intento de desestabilizar el orden democrático, porque se decía que se estaba deslegitimando la oposición o a los estudiantes que estaban en las calles. Y si uno ve el oficial, esa frase no existe. Mil gracias por esta gentil invitación y mi saludo más afectuoso para usted, Andrea, para los oyentes en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. Mire, yo comparto el criterio del señor Otero y acentúo además que lo ocurrido evidencia varias realidades dolorosas en América Latina. Número uno, la debilidad, la falta de energía y convicción en la organización latinoamericana respecto de un tema sustantivo para nuestro destino, la vigencia del orden democrático. La vigencia del orden democrático no es la consolidación del ejecutivo, del gobernante convertido en dictador, no. La vigencia del orden jurídico es el respeto institucional, es la existencia de la libertad de comunicación, de información, la apertura, la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a autoridades independientes del Poder Ejecutivo, a un sistema judicial, a organismos electorales independientes.